Les estoy hablando desde Ecuador. Bienvenidos todos. De antemano, pues, gracias por la confianza tanto en Carlos como en los organizadores y en todas las personas que vamos a participar en este taller. ¿Listo? Bueno, nada, bienvenidos. Voy a esperar un momento a que, pues bueno, varios de los colegas se puedan conectar, si es que lo pueden hacer, y bueno, a los que lo van a escuchar o lo van a ver después, pues un saludo muy grande desde la mitad del mundo, desde Ecuador. Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Ana del Valle, tengo 27 años. Actualmente les pido una disculpa por las molestias técnicas. Bueno, actualmente me encuentro trabajando en una ONG, su nombre es Hayas. Estamos, bueno, manejando el tema de Venezuela. Estamos manejando desde una primera línea de acción todo el tema, trabajando con esta población que se encuentra migrando masivamente. Ecuador es uno de los países destino. Antes era un país de tránsito, pues ahora se encuentra como un país de destino por la situación tan grave que se encuentra, en la cual se encuentra pues Venezuela. Bueno, hola, ¿cómo están todos, compañeros? Brian, Nancy, ¿cómo les va? Y al resto de colegas. Bueno, vamos a empezar. Mi ponencia, mi exposición la he denominado Tanatología, su nacimiento, desarrollo y su aplicación en la praxis del trabajo social. ¿Listo? Bueno, he dividido esta ponencia en 4 puntos importantes. El primero, pues, es la construcción de la definición como tal del término exacto. El segundo es una línea cronológica de cómo fue desarrollándose, cambiando la tanatología hasta ser lo que todos sabemos que se constituye hasta el día de hoy. Y pues bueno, al final me he permitido construir ciertas pautas para poder elaborar un plan de acción en casos en los cuales se requiera de la tanatología y obviamente de la intervención del trabajo social. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con la definición. La palabra tanatología viene de 2 vocablos. Tanatos, que significa muerte, y logía, que significa ciencia o tratado, es decir, que es el tratado sobre la muerte, el estudio sobre la muerte y todo lo que conlleva y representa. El término tanatología como tal se empezó a usar en 1901 por un médico que empezó a estudiar a la tanatología desde el área forense. Ahora, en 1908 nace como una rama de la medicina dentro del área forense, es decir, que se encargaba del estudio, del análisis de cadáveres netamente, es decir, no se encargaba del proceso previo, sino específicamente del estudio físico de un cuerpo, ¿no? Ahora, en 1908, como les había comentado, la tanatología nace como una rama de la medicina forense. Bueno, antes de continuar, me voy a permitir compartirles una definición que he construido con base en la investigación que desarrollé sobre el tema. Existen una infinidad de definiciones desde varios enfoques, porque bueno, como les comentaba hace un momento, pues la tanatología ha ido cambiando, se ha ido nutriendo, ha ido modificando su
su intervención, su quehacer, entonces obviamente la definición también va cambiando. ¿Listo? Bueno, me he permitido denominar a la tanatología como una ciencia técnico-académica de apoyo para profesionales que trabajan con pacientes en fases terminales, producto de enfermedades o cuadros clínicos sumamente graves, con el fin de garantizar un proceso de muerte digna a través de brindar cuidados paliativos, un manejo adecuado de la información, es decir, del cuadro a través del cual está atravesando el paciente, una atención oportuna a las necesidades físicas, emocionales, psicológicas y de salud que requiere el paciente. Un trabajo a través de un trabajo interdisciplinario, es decir, que los profesionales que van a llevar el caso como tal tienen que trabajar en conjunto con médicos, enfermeras, psicólogos y demás profesionales que tengan que intervenir en el caso, ¿no? Y bueno, ahora sí, después de esta definición, vamos a continuar con la línea cronológica que les había comentado. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con los antecedentes. Antes de que la tanatología se construya como una rama de la medicina forense, existieron ciertos puntos en la historia en los cuales se fue implementando la tanatología sin ser definida como tal y sin ser contextualizada como tal. Listo, en la época medieval las órdenes religiosas, es decir, los monasterios y demás instituciones de orden religioso eran quienes se encargaban de los enfermos, ¿no? En el siglo XVI se construyen los primeros hospicios, es decir, se construyen los primeros hospitales encargados de dar cuidados primarios y especializados a los enfermos, ¿no? En el siglo XIX, Janine Garnier forma los primeros albergues en Francia para pacientes oncológicos. ¿Listo? Bueno, ahora sí, retomando el tema un poco, desde 1908, como les había comentado, la tanatología nace como una rama de la medicina forense. Ahora, en 1930, gracias a los avances de la medicina, las familias de los enfermos empiezan a confiar un poco más en las instituciones y delegan el cuidado de pacientes a las instituciones como tal, es decir, que el cuidado de pacientes que se encontraban en una situación delicada ya no se lo hacía desde casa, sino desde hospitales específicos que les brindaban la atención adecuada, ¿no? Ahora, desde 1950, recordemos que este es un año bastante crítico a nivel mundial, ya que es un periodo posguerra en el cual existieron muchísimas muertes por la situación como tal. La salud y la sociedad empiezan a redefinir a la muerte, ¿no? Empiezan a considerarla como un fracaso dentro del proceso de la salud. ¿Por qué digo que un fracaso? Porque después de haber tenido que perder a tantas vidas en una guerra, la medicina tenía que responder de forma adecuada frente a las necesidades de un paciente. Entonces, la muerte empieza a ser concebida de esta manera. Entonces, los familiares, al verse en esta situación, pues empiezan a confiar mucho más en la medicina, en los hospitales como tal, para no solo cuidar de sus
de los pacientes enfermos, sino que para que les puedan brindar una respuesta y no solo que puedan cuidar de ellos perdón, en sus últimos momentos, sino que les brinden una respuesta pese a que el cuadro pueda hacer que termine con la muerte como tal, ¿no? Ahora, en este mismo año, la tanatología empieza a ser aceptada como una ciencia, es decir, como un estudio más formal y no solo como una rama o como una guía, sino como una profesión mucho más concreta que generaba acciones mucho más palpables y tangibles en los casos en los cuales se requería. ¿Listo? Bueno, dentro de este contexto, debido a lo que les comentaba sobre la muerte como un sinónimo de fracaso en la sociedad, por el contexto en el cual se encontraba en ese momento la historia, empiezan a surgir ciertos puntos dentro del cuidado y dentro de mil disculpas, creo que se cortó un poco la transmisión, volvemos. Empiezan a surgir ciertos puntos que requerían de ciertos cambios en el cuidado y la atención para pacientes cuyas enfermedades eran terminales. Estos puntos son cambiar las expectativas en cuanto a la medicina. Como les había comentado, pues ya no solo se esperaba que se brinde el cuidado, sino una respuesta frente al cuadro, una respuesta que represente el salvar la vida del paciente a toda costa. La necesidad del paciente y de sus familias empieza a ser ignoradas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que las familias y los pacientes empiezan a ser vistos como una estadística como tal. El objetivo final era que el paciente que tenía determinada enfermedad pues tenía que ser salvado a toda costa, y las circunstancias bajo las cuales se encontraba esta persona y sus familias, sus personas allegadas, sus amigos, pues empiezan a ser relegadas, ¿no? Ahora, dentro de esto surge una situación que hasta el día de hoy ocurre y que la voy a tocar más tarde, pero en este momento simplemente la voy a mencionar. Se empieza a naturalizar el ocultar la realidad del cuadro del paciente, ¿ya? Por ejemplo, si un paciente que tiene insuficiencia renal, pues tiene ya un diagnóstico y tiene ya determinado un tiempo entre la enfermedad y la consecuencia final, que es la muerte, pues los médicos y los familiares prefieren ocultarle el cuadro para no agravar su situación. ¿Listo? Esto porque la situación emocional no está bien contenida y porque la información como tal no se está manejando correctamente entre los involucrados en el cuadro del paciente. ¿Listo? Bueno, en 1962 cambia el paradigma porque empieza a desarrollarse un estudio de la tanatología como tal, gracias a una profesional en Europa. Esta profesional empieza a desarrollar una investigación sobre cómo se está abordando los casos de pacientes que se encuentran en fases terminales, que se encuentran en una situación de muerte inminente, a través de un análisis de caso con varios estudiantes. Algunos eran de medicina, otros eran de psicología y de otras áreas. Bueno, dentro de este estudio se generan 3 conclusiones importantes, las cuales hasta el día de hoy, la muerte
es una situación que puede ocurrir en cualquier momento. La muerte es natural. Y por lo que les mencionaba hace un momento en la línea del tiempo, pues la muerte es vista como un fracaso, pero nos estamos olvidando del lado humano, ¿no? Y la muerte puede suceder en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, y es nuestra obligación como profesionales tener claro esto y siempre poder tener definido un plan de intervención. Obviamente no podemos tener una varita mágica y tener ciertas directrices y lineamientos, pero lo que sí podemos tener previsto es que la muerte puede ocurrir en cualquiera de nuestros espacios de trabajo y que nosotros debemos estar listos para poder ser la primera línea de contención y de apoyo para las familias y las personas que estén atravesando por esta situación, ya sea que trabajemos en el área de educación, en el área empresarial, en el área de medio ambiente, en cualquiera de las áreas en las cuales nosotros nos desempeñemos. Es estrictamente importante que nosotros tengamos a la tanatología como parte de nuestro trabajo y de nuestro accionar. Y no solo porque podemos tener este tipo de casos, sino porque también podemos encontrarnos con ciertas situaciones en las cuales nuestros usuarios se encuentran atravesando una fase de duelo, o puede suceder que dentro de nuestro caso surja un diagnóstico en el cual la persona se entera de que tiene una enfermedad que va a terminar en muerte. Entonces, dentro de todos estos procesos, nosotros debemos estar siempre un paso adelante, ¿listo? Debemos estar súper preparados para esto y obviamente, como les decía hace un momento, el proceso personal de la muerte como tal debe ser algo que nosotros ya debemos tener estructurado y claro en nuestras mentes. Me voy a permitir hacer un paréntesis para comentarles algo muy personal que está muy ligado al punto que voy a tratar a continuación. Hace 2 años mi madre falleció de cáncer y este proceso para mi familia y para mí hasta el día de hoy sigue siendo muy duro. Cuando Carlos me invitó a dar esta ponencia, para mí fue un choque, porque el empezar a investigar sobre la tanatología me permitió ver ciertas falencias que el sistema de salud, tanto público como privado en mi país, tiene sobre el proceso de pacientes que tienen un diagnóstico como este. Nosotros, en primera instancia, tuvimos que acudir a varios hospitales, tanto públicos como privados, en busca de un diagnóstico. Nuestro primer contacto fue con médicos, enfermeras, es decir, profesionales específicos de la salud, ¿no? En realidad, la confusión era tal que llegamos a un punto de desesperación por el cuadro de mi madre. O sea, nosotros no teníamos ni idea de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, no había nadie, absolutamente nadie, que nos pudiera guiar, que nos pudiera dar luces de qué es lo que estaba pasando, con base en el diagnóstico escueto que teníamos, qué era lo que debíamos hacer. Y al final del camino lo que sucedió fue que tuvimos que llevarla a una clínica privada. En esta clínica privada repiten todos los estudios y nos dan el diagnóstico de que mi madre iba a fallecer en 3 semanas. Ahora, ya conocido el diagnóstico,
sabiendo cuáles iban a ser las circunstancias. La clínica como tal no tenía a absolutamente nadie que nos pudiera acompañar en este proceso. Lo único que teníamos era al conjunto de médicos que estaban encargados del caso, que, bueno, nos aconsejaron que llevemos a mi madre a casa, porque obviamente ustedes saben que el ambiente de hospital en estas circunstancias para el paciente pues no es lo más amigable, por decirlo así. Entonces, durante este proceso, pues, lo que hicimos fue lo siguiente: llevar a mi madre a casa, ocultarle que ella iba a fallecer en 3 semanas. Dicho sea de paso, yo tampoco lo sabía. Mis hermanos y mi padre me ocultaron esto porque me imagino que ellos pensaron que iba a ser muy duro para mí, y en efecto, ¿no? Entonces, al punto al que quiero llegar con esto es que en estas circunstancias, el tener a una persona que pueda apoyar a la familia, para que la familia sea el sostén del paciente, es no importante, esencial, es vital, es humano. Y bueno, en mi caso pues no sucedió de esta manera, lo que me permitió ver que esta situación como tal, estas situaciones como tal, se naturalizan tanto y se tecnifican tanto que nos olvidamos del lado humano, de las necesidades emocionales y psicológicas tanto del paciente como de su familia. Entonces, me he permitido elaborar ciertas directrices para nosotros poder generar adecuadamente un plan de acción previo al tratamiento con un paciente que se encuentre bajo estas circunstancias. ¿Listo? Ahora, como les había dicho, la tanatología no solo es necesaria e importante en estos casos, sino en todos los aspectos y para todos los profesionales que trabajen con estos casos. Es decir, no es exclusiva de la psicología, la psiquiatría o el trabajo social, que trabajan obviamente directamente con las necesidades sociales y emocionales de los pacientes, sino que es necesaria en todos los profesionales que trabajan directamente con estas con estos pacientes. ¿Listo? Ahora, es necesario y es importante poder tomar en cuenta los siguientes puntos para nosotros poder hacer un plan de acción adecuados. ¿Listo? El primero ya lo he mencionado y ya he dado las razones específicas de por qué es importante. El segundo, pues, es tener en cuenta siempre los objetivos de la tanatología. Los objetivos de la tanatología son 3, que son los más importantes. El primero, pues, es más ligado a la medicina, que es el brindar los cuidados paliativos, es decir, que los síntomas físicos que tenga el paciente puedan ser tratados de forma continua y específica para poder aliviar el dolor físico del paciente. Eso es una de las cosas más importantes a través de las cuales trabaja la tanatología. La segunda es el apoyo constante tanto al paciente como a su familia para que puedan llevar este proceso de la mejor forma. El tercer punto, pues, es la empatía, ¿no? Muchas veces la empatía como tal está un poco distorsionada, ¿no? Se ve desde una concepción un poco vertical. Es decir, yo me pongo en tus zapatos porque soy un profesional. No, tenemos que verlo siempre desde el lado humano, porque las circunstancias por las cuales están pasando estos pacientes pues son un proceso humano
y es una situación de la cual nadie, absolutamente nadie, está libre, ¿no? Entonces la empatía debe ser vista desde ese punto, ¿no? Obviamente sin perder nuestras líneas, porque estas líneas nos van a permitir poder dar una atención mucho más específica y mucho más acorde a las necesidades del caso, ¿no? Y como último punto tenemos la dignidad en la muerte. Este punto engloba a los otros puntos que he venido tocando, ya que este proceso lo que busca es que el paciente pueda tener todos los cuidados necesarios y que pueda llevar este proceso de la forma menos dolorosa en todo sentido, ¿ya? Y esto solo se logra con el trabajo conjunto de los profesionales que están interviniendo y obviamente de la familia, que es un punto crítico muy importante, ¿ya? Bueno, voy a leer un poco los comentarios de los colegas para ir respondiendo y al final vamos a tocar el tema de las directrices que me he permitido construir para poder generar un plan de acción adecuado. Dice Incama Impo, en el caso personal de usted, necesitaba la atención de cuidados paliativos. Esta área es la que se encarga en realizar este acompañamiento tanto para el paciente como para la familia. Yo trabajo en esa área y me gusta mucho el trabajo que se realiza. Pues sí, así es. Como les comentaba, en el caso personal que le sucedió pues a mi familia, se brindaron los cuidados paliativos desde la medicina, pero el tema espiritual, que lo voy a tocar también, el tema emocional de mi madre, pues quedó totalmente suelto y los que tuvimos que encargarnos de esta situación, pues fuimos nosotros. Y sucedió algo sumamente curioso. Mi familia me pedía que yo sea la contención, o sea, que yo sea la profesional encargada. Y déjenme decirles, colegas, que cuando algo así sucede en el seno familiar es muy complicado, es muy difícil. Pero bueno, lo que rescato de esta situación como tal es que mi definición de la muerte me ha permitido humanizarla mucho más, porque claro, mi concepción también era, bueno, si habiendo tantos avances en la medicina, ¿cómo no se puede encontrar la cura para este padecimiento o prevenirla, ¿no? Ahora mi concepción de la muerte ha cambiado mucho y esto me ha permitido poder trabajar de forma mucho más empática con los casos. Yo trabajo mucho con casos de pacientes oncológicos en la organización en la cual desempeño mis labores, y esta experiencia personal me ha permitido ser mucho más humana, mucho menos técnica, y poder brindar un acompañamiento mucho más caluroso a las familias y a los pacientes que así lo requieren. Ahora, vamos con María Patricia García. Dice, cierto, no solo se puede tener el conocimiento tanatológico para el trabajo institucional, para solo aquellos que trabajan en el sistema de salud, sino para la totalidad de la intervención. Uno no sabe si la problemática de una persona o familia puede ser por un proceso de duelo. De hecho, hay que recordar que después de la muerte de un miembro de la familia, esto al no tener una ayuda se puede destruir, los miembros se disgregan. Así es, por supuesto que sí, y por eso es que se toma tanto en cuenta, y lo he mencionado tanto, a la familia. La familia es el segundo punto crítico después de la muerte del paciente, ya que esta familia se va a ver
sumamente afectada. E independientemente del lugar que el paciente ocupaba en esta familia, la muerte siempre va a significar un cambio, un giro, un punto de quiebre en el círculo familiar y en el ciclo propio de la familia. Siempre la muerte va a significar un cambio, y obviamente depende de las circunstancias bajo las cuales se desarrolló la situación como tal. Esto va a influir en la familia, ¿no? Entonces, siempre es importante que dentro de nuestro plan de acción tomemos en cuenta en todo momento a la familia, porque es esa familia la que después tendrá que enfrentar no solo el ciclo de la muerte, que ya lo hemos hablado un montón, sino ciertas cosas que vienen después. Por ejemplo, en el aspecto legal, si el paciente no ha dejado claro, por ejemplo, si tenemos una situación de bienes, de dinero, de herencias, si el paciente no ha dejado esto bien definido desde esta área, sin duda alguna la familia va a tener puntos críticos que enfrentar en este sentido, y eso es algo que lo vemos en el quehacer profesional siempre, ¿no? Que es algo muy, muy propio de estas situaciones. Entonces, este elemento es súper importante durante el proceso previo, ¿no? El proceso previo a la muerte, el poder ayudar a dar tranquilidad al paciente principalmente sobre estos aspectos, porque de una u otra manera, cuando esta situación constituye algo muy, muy, muy importante y que no se ha podido resolver, sin duda alguna va a influir en el cuadro y en la evolución del paciente. Entonces, este punto es algo que nosotros debemos siempre tomar en cuenta, y si obviamente nosotros no podemos pues cubrir en su totalidad esta necesidad legal, debemos valernos de los profesionales llamados a esto siempre para poder darle el apoyo y darle la información sumamente clara a los familiares que requieran de esta asistencia legal, que en muchos de los casos, yo me atrevería a decir que en un 95% de los casos se requiere. Marisela Robles nos dice: en México, en cuanto a la preparación sobre la tanatología, no solo hay diplomados, en Zacatecas lo ofrecen en maestría y doctorado. Bueno, como les decía hace un momento, me permití hablar con colegas y estos colegas tenían este conocimiento. No es algo definido ni estructurado, sino que me he permitido también hacer la averiguación, y al punto al que quería llegar en este sentido es que la tanatología en nuestros países difiere mucho en cuanto a su nivel académico. Por ejemplo, en mi país pues existen cursos, existen especializaciones, y tengo entendido que cualquier profesional pues puede tomar estos cursos, estas especializaciones. No existe como una restricción específica. Obviamente el encuadre sería pues que sean profesionales de ciencias humanas, sociales o ciencias médicas, ¿no? Que son obviamente los profesionales que van a estar trabajando directamente con la tanatología como tal. Bueno, entonces en este momento vamos a tratar el tema de definir puntos para nosotros poder construir adecuadamente un plan de acción en los casos en los que se requiera nuestra intervención y el apoyo de la tanatología, ¿no? El primero es tomar en cuenta y garantizar la calidad de vida durante
esta etapa, ¿no? Que son los cuidados paliativos, que ya los hemos mencionado. El trabajar directamente con los médicos para nosotros poder dar el soporte, el apoyo a la familia, por ejemplo, en cuanto a la medicina que van a requerir, si es que requieren algún tipo de terapia o algún tipo de acompañamiento médico para poder aliviar los síntomas físicos, nosotros tener el cuadro exacto de qué es lo que se debe hacer para poder acompañar a la familia y que la familia, si es que obviamente la decisión es que el paciente puede estar en casa o en el hospital, sean quienes estén siempre al tanto de lo que se está haciendo en este sentido y puedan apoyar en este proceso, porque bueno, obviamente este punto depende mucho de dos cosas. El primero es del cuadro a través del cual, del cuadro médico, ¿no? De cuál es la situación específica del paciente. Y lo segundo es la situación económica. Existen enfermedades que son muy costosas. El cáncer es una enfermedad muy costosa. Las enfermedades renales, el VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, son enfermedades muy costosas y obviamente cada paciente, cada cuadro es diferente, entonces van a existir casos, situaciones en las cuales los doctores determinen que el paciente pueda ir a casa o que requiera, por la gravedad del cuadro, que esté en el hospital, ¿no? Pero esto siempre va a depender de la institución que está atendiendo al paciente y de la situación económica de la familia. Entonces nosotros debemos tomar siempre en cuenta esto para poder brindar las mejores alternativas en cuanto a cuidados paliativos a los pacientes y a sus familiares. El segundo es presentar opciones reales para la situación actual. Con esto estoy volviendo a tocar el tema de la información. Siempre hay que ser sumamente claros, sumamente éticos en cuanto al manejo de la información, ¿sí? Hay que hablar siempre con la verdad, siempre usando las palabras adecuadas, teniendo en cuenta la situación real y del paciente y de su familia, siempre teniendo en cuenta el todo, ¿no? No simplemente llegar y dar un cuadro. O sea, a lo que me refiero es que hay que ser muy humanos en esta situación, en este sentido, no simplemente valernos de nuestro quehacer técnico, sino que hay que ser humanos para poder tratar esta situación y poder brindarle al paciente y a su familia la información clara y las opciones reales en su caso. ¿A qué me refiero con esto? A qué es lo que el hospital o la clínica puede hacer por el paciente, hasta qué punto puede llegar con el tema de su tratamiento, de sus cuidados, del tema emocional, del tema psicológico. Con base en esto, cuál es la capacidad de la familia para poder asumir estas necesidades. Entonces, siempre el poder presentar estas opciones claras con base en la situación real de la familia va a ser sumamente importante para que el proceso no se entorpezca, no existan problemas de esta índole que es un poco inadmisible, pero son cosas que pasan, que a veces olvidamos en nuestro quehacer y que no deberían suceder. Ahora, concatenando este punto, tenemos el no generar falsas expectativas. ¿A qué me refiero con esto? A que por evitar dolor, por evitar el sufrimiento del paciente o la familia, pues nosotros o los médicos o
la institución como tal evite comentar ciertas cosas o de falsos diagnósticos. Eso es sumamente antiético, va en contra de nuestros principios y sobre todo pues no podemos jugar así con la vida y con el bienestar emocional, psicológico y físico del paciente. Siempre hay que ser muy claros, muy concretos, humanos, como ya lo había mencionado, y siempre pues durante este proceso, para no generar este problema de las falsas expectativas, poder siempre tener el apoyo de la contención emocional y psicológica por parte de los profesionales llamados a esto, que son los psicólogos, ¿no? Ahora, dentro del tema de la familia, siempre hay que promover 3 puntos importantes: la empatía, la independencia institucional y la resiliencia.